Buenos días. Siendo las 11:35 del martes 13 de agosto del 2024, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a través de esta audiencia virtual por el Google Meet y a cargo del juez Cheto Isoria, llevará a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitado por la defensa de don Osmar Antonio Albújar de la Roca, en el proceso seguido por la presunta comisión del delito de cohecho posesivo propio y otros en agravio del Estado. Expediente 30-2024-2. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor magistrado supremo. Buenos días a todos los presentes. Luis Felipe Zapata González, fiscal adjunto supremo provisional de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio en la avenida Bancay, sin número, cuadra 5, piso 8, oficina 836 y con casilla electrónica SINOE 106255. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Albújar. Doctor Consubeño, buenos días y buenos días a los presentes. Mi nombre es Marco Antonio Contreras, soy abogado del Colegio de Abogados de Colegio Hostelero, por eso soy el 90, casilla final 5311, mi correo mcontreras@marcontreras.firmalegal.com. Doctor, mi número celular 96-376-2000. Gracias. Gracias. Ahí hay un señor Alejandro Roberto Cruz Condemarín. Cristian. Doctor, sí, Cruz Condemarín. Sí, interconsulta. Sí, doctor, Alejandro Roberto Cruz Condemarín, soy fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía. Estoy para acompañar al doctor Zapata en esta declaración. Sí, gracias. No hay defensa pública, ¿no? No, doctor. Ya. Se ha presentado el día de ayer un escrito por parte de la Fiscalía que ya le corrieron traslado a la defensa. Doctor Consubeño, así es. Se me ha notificado, ya lo he leído, tengo conocimiento del caso. Ya, es uno donde están acreditando la participación del doctor Zapata González para el día de hoy, y también veo que remiten una serie de documentos vinculados con un informe multidisciplinario de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Véngase presente. Muy bien, doctor Contreras, ¿cuánto tiempo necesita para que pueda escuchar sus argumentos? Doctor, básicamente 8 minutos, voy a ser lo más preciso y voy al punto. Ok, adelante, tiene el tiempo. Doctor Consubeña, cuestionar la posibilidad de que se pueda plantear la tutela de derecho por ausencia de motivación si hay contra lo que se denomina por el TC el principio posibilidad de interdición arbitrariedad. Entonces, discusión sobre ese tema creo que no cabe de mi parte. El punto es el siguiente. La nulidad que se plantea a través de la tutela de derecho... Perdón, el doctor Contreras está fallando. El audio del doctor Contreras está fallando. Su audio. Está fallando mi audio. Sí, su audio se le escucha como entrecortado, como que se está acoplando con algo más que tiene cerca, no lo sé. Permítame que cambie los audios. A ver, por favor, si lo puede corregir. Ahí se lo puedes apoyar ahí, Cristian. Por favor, doctor, que vuelva a repetir, porque el Ministerio Público no ha escuchado absolutamente nada. Sí, no se le ha escuchado, se ha escuchado entrecortado y como le digo, que se acopla con alguna audio más o con algún otro equipo que tiene cerca. Gracias. Doctor, ¿ahora sí se me escucha? Ahora sí, se le escucha mejor. Doctor Zapata. Doctor, gracias. Voy al punto y pues cuestión de posibilidad de base a la posibilidad de no, doctor, sigue con el mismo problema, doctor Contreras. Voy a ingresar nuevamente. Ya, perfecto, mejor. En todo caso, preparice su celular también. Avísale, Cristian, si no, que use el celular.
Doctor Checkley, ¿usted me escucha bien? Perfecto, doctor. Yo lo escucho muy bien. Gracias. A ver, No doctor, sé si, no sé active si su ahora audio. se me puede escuchar. Ahora sí, Sí, doctor. ahora se le escucha mejor. Doctor Consueña. Voy a ser lo más preciso a efectos de que, en otras palabras, voy al punto. Eh, consideramos que, analizar la posibilidad de cuestionar a través de la tutela de derecho que se va a plantear la nulidad de una disposición y a este nivel de apertura de... Me parece que el fiscal está haciendo algún tipo de gesto, no sé, como que no se le escucha. Yo le escucho bien, aunque por momentos se le escucha confunidamente, pero yo sí lo estoy escuchando, ¿ah? No sé si a lo mejor algo que se le acopla. En todo caso, doctor Contreras, si no tiene facilidad para el audio, puede usar su celular, ¿ah? No hay ningún problema. ¿Ya? Doctor, voy a irme a otro ámbito de la oficina y si me da un minuto me vuelvo a conectar. Ya, perfecto, está bien. Correcto, sí está bien. Gracias. Doctor, no sé si se me escucha. Ahora sí, está muy bien. Disculpe la desprolijidad, lamentablemente a veces el internet siempre de tanto falla. Doctor, con su venia, voy a hacer lo más escueto posible, efectos de ir al punto. Doctor, la nulidad tiene como base la motivación no solamente inexacta, que se basa sobre hechos falsos y sobre la ausencia de un control de legalidad o un control de admisibilidad, un control de análisis por parte de la Fiscalía. ¿Y esto con base a qué? Mire, la disposición número 7 de 2024, del 17 de junio de 2024, se incorpora, o mediante esta disposición se incorpora al programa de protección y asistencia de víctimas y testigos a la denunciante. El señor fiscal supremo ha establecido que, dada la situación concreta y esto que se analiza en esta disposición, le corresponde incorporar a la presunta agraviada a este programa. El tema es que para resolver en ese sentido,
El fiscal supremo toma en consideración dos normas. La primera, el artículo 247 del Código Procesal Penal, que establece la posibilidad de dictar medidas de protección, en donde para que la dicte tiene que acreditar o apreciar racionalmente la existencia de un peligro grave. Y a su vez tiene como referencia la resolución 1558 de 2008 y en este caso los artículos 29 y 31, en donde se establece que para que se dicte o para que se incorpore a la presunta agraviada a este programa, la víctima debe encontrarse en una situación de riesgo comprobado. El punto es ese. El tic del asunto es ese. Si el señor fiscal supremo, cuando emitió esta disposición número 7, cumplió con los parámetros de las resoluciones que hace referencia en la motivación. ¿Qué toma en consideración el señor fiscal para emitir esta disposición? Habla sobre la situación del abogado Casma Angulo. ¿Qué dice el señor fiscal? El fiscal afirma y toma como referencia lo indicado por la denunciante respecto de que Casma Angulo se habría acercado al domicilio de la denunciante y le habría ofrecido ser el abogado defensor de ella, ¿se entiende? La denunciante afirma que ella sabe o tiene conocimiento de que el señor Casma Angulo es muy amigo de mi patrocinado Omar Albújar y como tal, lo que intentaría el señor Omar Albújar, en este caso mi patrocinado, es buscar engañar a la denunciante para que asuma la defensa de una persona cercana a él. Doctor, hemos adjuntado una serie de documentos e inclusive notas en fuente abierta en las redes sociales donde se advierte que Casma Angulo y Omar Albújar no solamente no son amigos, sino son enemigos manifiestos. Toda vez porque existen una serie de denuncias presentadas por él mismo. Y así se ha presentado, se ha juntado el panel fotográfico respectivo en el escrito que se ha incoado ante su despacho. Entonces, este razonamiento que tiene en consideración el fiscal respecto de la posibilidad de que mi patrocinado esté detrás de Casma Angulo para que Casma Angulo asuma la defensa y de esta manera, de defensa de la presunta agraviada, no solamente es falso, sino es carente de sentido. El otro punto. El señor fiscal toma en consideración lo que la señora Norca Monzón Cárdenas escribió en una red social. Y luego también respecto de la que la señora Norca Monzón Cárdenas presentó una denuncia. La señora Norca Monzón Cárdenas es, digámoslo así, cuñada de mi patrocinador. Pero las cosas que ella pueda realizar, las cosas que ella pueda efectuar, el hecho de que denuncie, de que escribe en una red social, eso no vincula a mi patrocinado como la persona que está detrás de eso. Más aún cuando la denuncia que se hace referencia no tiene relación con la denunciante en este caso. Entonces, cuando se funda, cuando se tiene como referencia para emitir la disposición en lo efectuado por Norca Monzón, evidentemente se funda, o mejor dicho, se basa, que se tiene como referencia un hecho falso. Tercero, se dice sobre la existencia de un informe 000634 de 2004. ¿Qué sucede? La denunciante, con posterioridad a la culminación del vínculo laboral, ha ingresado al lugar donde trabajaba y ha ingresado al mercado de información durante más de un día. Y eso es lo que se indica en el informe. Este informe es puesto en conocimiento del presidente de la Corte Superior de Ica y con base a este informe, evidentemente se deriva a las oficinas respectivas. Se afirma que la existencia de este informe pone en evidencia una situación de peligro grave de la denunciante. Entonces, bajo la lógica de la Fiscalía, ante un hecho irregular, ante una situación ilícita, en este caso por parte de la señorita Cabo, en este caso la denunciante, mi patrocinador tendría que no hacer nada, tendría que dejar pasar. Pero acá hay un hecho mucho más grave, inclusive, doctor. La denunciante, dentro de sus escritos, lo que toma en consideración el fiscal supremo es un email efectuado por el ciudadano José Ayala Ramírez. Y en este email, el ciudadano indica que él ha trabajado en la corte, que él ha sido, se le ha dejado o se le ha cortado
contrato de trabajo y que su vida estaría en peligro. Haber suscrito, ha hecho el pedido, o mejor dicho, ha presentado un escrito a la Corte para que se nos informe si el ciudadano José Ayala Ramírez ha trabajado, si tiene algún vínculo laboral, si ha tenido un vínculo laboral, no ha tenido, no ha trabajado y no tiene ningún vínculo laboral. Doctor, si el fiscal supremo tiene como referencia estos 5 puntos para que él concluya la existencia de un peligro grave, entonces es evidente que no solamente está tomando como referencia hechos falsos, sino hechos que nunca han existido. Pero hay algo más. La resolución 1558 de 2008 establece en el artículo 29 sobre el reglamento sobre las medidas de protección, establecen en el artículo 29 y en el artículo 30 un procedimiento previo. Es decir, para que la Fiscalía emita, o mejor dicho, incorpore al programa de protección y asistencia de víctimas y testigos a la denunciante, tendría que haber cumplido ese procedimiento previo. Lo cierto es que en la disposición número 7 en ningún momento se indica eso. Es más, en ningún momento se analiza los parámetros establecidos en el artículo 30 de la resolución 1558. Ahora bien, se nos ha notificado efectivamente por parte de su judicatura el día de hoy unos documentos en relación a lo que se ha hecho con posterioridad. Doctor, el razonamiento que efectúa este litigante está relacionado no con un análisis ex post, con lo que se habría obtenido, lo que se habría logrado, o lo que el equipo multifuncional habría obtenido o recabado, no. Acá lo que importa es lo que ha tenido en cuenta el fiscal supremo para emitir la disposición 7 de 2024. Y en toda la resolución nunca toma en consideración el único camino que él tiene para poder incorporar al programa de protección y asistencia de víctimas y testigos a la denunciante, que es los parámetros establecidos en el artículo 29 y 30. Entonces, el punto es cuando mi colega, o mejor, cuando el fiscal supremo que está presente en esta audiencia, él tiene que responder en qué parte de la disposición número 7 se toma como referencia siquiera los parámetros establecidos en la ley. En base a eso, nosotros consideramos que evidentemente la disposición emitida por la Fiscalía es nula. Y además, por una cosa final que debo de indicar. Como usted podrá advertir del propio escrito, lo que se ha logrado con esta medida de protección, o mejor, esta incorporación al programa, es que se propague en las redes sociales esta disposición. Evidentemente causando un perjuicio manifiesto a mi patrocinado, porque no solamente responde a hechos falsos, sino porque se advierte que las disposiciones que se piden por parte de la Fiscalía son utilizadas para fines no correspondientes, sino para otros fines. Doctor, con base a eso, hemos solicitado la tutela de derecho y con base a eso pedimos la nulidad de la disposición fiscal, en este caso la número 7. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Conforme hemos escuchado atentamente, el cuestionamiento central pues, que motiva la presente solicitud de tutela de derechos por la defensa técnica del investigado Osmar Antonio Alburja de la Roca. ¿Quién es este señor? Es nada menos que un juez superior titular y presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, a quien se le está investigando ante este despacho fiscal por el delito de acoso sexual y cohecho pasivo propio, en agravio, pues, de la denunciante de iniciales KMCCC. Bien, los fundamentos del pedido de la defensa técnica pues se sustentan en la supuesta afectación del derecho a la debida motivación de la disposición fiscal número 7 de fecha 17 de junio del 2024 emitida por esta Fiscalía Suprema. Ahora bien, hay algo que no hemos escuchado durante toda la argumentación de la defensa técnica, es con respecto a la tutela de derechos prevista en el artículo 71 del Código Procesal Penal, específicamente el numeral 4, cuando dice, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a esta disposición, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medida limitativa de derechos o indebidas,
o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que corresponda. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia, señor magistrado, en el acuerdo plenario 04-2010 ha dejado establecido claramente que la finalidad esencial de la audiencia de tutela es la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado, reconocidos obviamente por la Constitución y las leyes. Asimismo, ha precisado que el imputado y su abogado defensor no pueden cuestionar a través de la audiencia de tutela cualquier tipo de disposición o requerimiento que haga el fiscal, pues solamente se pueden cuestionar los requerimientos ilegales que vulneran derechos fundamentales relacionados con los enumerados en el artículo 71. Este es numerales del 1 al 3 de la mencionada norma adjetiva. En el caso concreto, pues se cuestiona la disposición número 7 en el extremo que se dispuso incorporar a la denunciante de iniciales K, M, C, C y su familia nuclear en el programa de protección y asistencia a víctimas y testigos, en tanto que respecto a la medida de protección solicitada, esto es resguardo policial, en la misma disposición fiscal se ordenó previamente realizar una evaluación de riesgo en el que estaría inmerso la presunta agraviada y el nivel de protección que se le debería otorgar. De inicio, pues, señor magistrado, debemos tener en cuenta que el pedido efectuado por la defensa técnica del investigado Osmar Albújar de la Roca en ningún extremo se hace referencia a los derechos listados en el numeral 2 del artículo 7.1 del Código Procesal Penal. Mucho menos se hace referencia sobre alguna medida limitativa de derechos indebida o algún requerimiento ilegal que lo esté afectando. Si bien el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal también comprende el término sus derechos no son respetados, lo que bajo una interpretación extensiva englobaría pues la amplia gama de derechos fundamentales que le corresponden al investigado, entre ellos el derecho a la debida motivación de las instituciones fiscales, que alude la defensa técnica conforme lo hemos escuchado. Sin embargo, debe precisarse pues que no basta con citar o señalar la existencia de un derecho fundamental, sino que debe sustentarse un agravio concreto y que tenga incidencia directa en los derechos fundamentales del investigado en el trámite de la presente investigación, bajo la dirección de esta Fiscalía Suprema, lo cual no hemos escuchado en toda su alocución. Ahora, los derechos que se alegan afectados deben tener, pues, conforme ya se ha mencionado, pues, una incidencia directa en el sujeto procesal, pues, que denuncia la vulneración o afectación, por cuanto el eventual amparo por parte del órgano jurisdiccional, señor magistrado, conllevará o tendrá como consecuencia que se dicte una medida correctiva. Esto es que ponga fin al agravio, lo cual no advertimos, una acción reparadora, esto es subsanando una omisión, y o protectora, evitar un resultado determinado. En este caso, que se haya incorporado a la denunciante y presunta víctima del hecho investigado al programa de asistencia de víctimas y testigos no tiene incidencia o afectación alguna en los derechos fundamentales del investigado Osmar Antonio Albújar de la Roca, presidente actual de la Corte Superior de Justicia de Ica. Admitir lo contrario significaría que el órgano jurisdiccional pues imponga una medida ya sea correctiva, reparadora y o protectora que consistiría en dejar sin amparo frente a circunstancias de vulnerabilidad a la presunta agraviada. Lo que se aprecia pues claramente, señor magistrado, de la fundamentación de la defensa técnica es la contradicción a los motivos expuestos por este órgano fiscal para incorporar a la presunta víctima del delito de acoso sexual agravado y el delito de cohecho pasivo propio y su familia pues en el programa de asistencia de víctimas y testigos, lo que le corresponde materializar pues a través de los medios impugnatorios que a nivel fiscal pues no procede, solo está prevista conforme se tiene conocimiento, es la impugnación de la disposición de archivo. Entonces se pretende convertir pues al órgano jurisdiccional con su rol de juez de garantía en una segunda instancia que emite un pronunciamiento revisorio, para lo cual pues no es competente conforme al modelo procesal penal vigente. Debemos resaltar que el programa de asistencia a víctimas y testigos, en virtud del reglamento aprobado por la resolución de Fiscalía de Nación 1558-2008, el que ha sido mencionado por la defensa técnica, que tiene pues por finalidad, señor magistrado, una finalidad esencial, apoyar a la labor fiscal adoptando medidas de asistencia legal, psicológica y social a favor de las víctimas y testigos que intervengan en la investigación. El mismo documento normativo considera víctima a todo aquel que resulte pues directamente ofendido por el delito, en este caso la denunciante de iniciales KMCC. Además hace extensivos los beneficios al cónyuge o conviviente y familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad.
Debemos señalar, pues, que, señor magistrado, que este programa no solo ejecuta las medidas de protección que eventualmente se dicten a favor de las víctimas y testigos, sino que además brinda las denominadas medidas asistenciales, esto es, asistencia legal, asistencia psicológica y social. Conforme hemos visto en los informes que han sido presentados a su juzgado, donde pues se advierte en el oficio informe multidisciplinario 111-2004, lo que han sido ya pues incorporado la señora y su familia nuclear, asimismo que han recibido asistencia integral, menciona legal, psicológica y social. El segundo informe señala, y lo voy acá a leer literalmente, el informe de acciones realizadas, el número 117-2024, sí, en el rubro, situación y circunstancias de riesgo del asistido. A la fecha, el usuario y su familia, esposo e hija, se encuentran en una situación de riesgo constante. Como verá, pues, la disposición que emitió la Fiscalía, pues, ha ido en ese sentido, de proteger a la víctima ante una persona, en este caso el señor Osmar Albújar de la Roca, que tiene, pues, una influencia, no se puede discutir en el sentido de pues, que tiene un cargo alto y es actualmente presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica. Asimismo, señor magistrado, cabe resaltar que este Ministerio Público apreció pues la asistencia de un riesgo para disponer la incorporación de la denunciante en el programa antes señalado y el otorgamiento de las medidas asistenciales, tal como se fundamentó en la disposición número 7, conforme usted lo va a leer detenidamente, donde no solamente se invoca la resolución 1558, no, también es la ley 3364, que dieron pues que sustentan, ¿no? Por ello, más allá de los cuestionamientos que pueda hacer la defensa técnica conforme a la naturaleza de los hechos, esto es el presunto acoso sexual agravado en el que está involucrado el investigado Albújar de la Roca en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, máxima autoridad administrativa del distrito mencionado, contrario pues a lo afirmado por la defensa. En efecto, pues, señor magistrado, la denunciante a lo largo del trámite de la presente investigación ha señalado sentirse amenazada por diversas circunstancias, advirtiéndose lo siguiente, entre otros los más importantes. En el escrito de fecha 31 de enero de 2024 señaló que diversas personas buscaban contactarla a ella y a su familia, incluso señaló que no tenía amparo en la Fiscalía de Ica, haciendo referencia a que la esposa del investigado, esto es Miluzca Monzón Cárdenas, ejerce como fiscal la Junta Provincial titular en el Distrito Fiscal de Ica. Posteriormente, en su declaración 29 de febrero de este año, volvió a hacer referencia sobre sentirse amedrentada, que la cuñada del investigado buscó a su esposa para hacerle ofrecimientos para que no declare, incluso con amenazas y recibir llamadas anónimas. ¿Quién es la cuñada? Es pues la señora Norca, abogada de la imputada ante un proceso disciplinario. En el expediente judicial número 03815-2023, tramitado por el Juzgado de Familia Transitorio de Violencia contra las Mujeres e integrante del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Ica, en que la denunciante, con fecha 16 de octubre del 2023, solicitó medidas de protección. Sin embargo, a pesar del amparo especial de la tutela que regula la ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que comprende pues los principios de intervención inmediata y oportuna, no dictó las medidas oportunamente, señor magistrado. Recién lo realiza por resolución de fecha 16, número 16 de fecha 2 de julio de 2024, es decir, casi cerca de un año. Situación irregular que evidencia la falta de amparo a la denunciante en desprotección, lo cual este despacho ha tomado las medidas oportunas conforme usted podrá apreciar en la disposición antes mencionada. Asimismo, la denunciante denunció a la máxima autoridad del Poder Judicial de Ica, esto es el señor Osmar Albújar de la Roca, y también lo hizo a través de los medios de comunicación a nivel nacional, esto es en el programa Cuarto Poder, lo que pues la sitúa en una situación de vulnerabilidad. También se incorporó a la carpeta fiscal un CD que ha sido materia de escucha y transcripción en el que se aprecia un diálogo entre Norca Monzón Cárdenas, cuñada del investigado y su abogada en un proceso disciplinario, y el señor Diego Torrealba Uribe. ¿Quién es este señor? Esposo de la agraviada, en el que Monzón Cárdenas menciona pretender arribar a un acuerdo con la agraviada antes de su declaración a nivel fiscal. Ello tiene pues relevancia si tenemos en cuenta que Monzón Cárdenas ha intervenido, conforme lo acabo de mencionar, como abogada pues del hoy imputado en el expediente tramitado ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Incluso en la carpeta fiscal 210601-4501
2024-1662, Norca Monzón Cárdenas, cuñada del imputado, denunció penalmente con fecha 4 de marzo de este año a la presunta agraviada por el presunto delito de extorsión. Entre otros hechos, pues, que se detallan en la disposición en materia de la presente tutela. Pues la actuación, pues, en asimismo bastante cuestionable de la Oficina de Recursos Humanos de la Corte Superior de Ica, subordinados al investigado, no dejemos de recordar que es presidente actual de la Corte, quienes de oficio han realizado acciones que según se materializó pues en el informe 00634-2024 de fecha 29 de abril de este año, han permitido identificar ciertas irregularidades de la denunciante, cuando ya no tenía vínculo laboral con la Corte Superior de Justicia de Ica, por lo que recomienda pues remitir informes a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que proceda conforme a sus atribuciones. Es decir, investigar y sancionar disciplinariamente a la denunciante, lo que pone pues en evidencia presuntas represalias contra la agraviada. Todas estas circunstancias, señor magistrado, en conjunto han sido expuestas en la discusión fiscal cuestionada por la defensa técnica, pues evidencian la vulnerabilidad y riesgo de la denunciante que queda un minuto, doctor, para inmediata y del Ministerio Público para ampararla y protegerla. Asimismo, consta el protocolo de pericia psicológica de fecha 3 de junio de 2024, el informe psicológico de fecha 13 de octubre de 2023, que recomiendan apoyo psicológico especializado e iniciar psicoterapia, lo que justifica pues la medida de asistencia a favor de la denunciante y su familia. Por este motivo, este Ministerio Público solicita que se declare infundada la tutela de derechos presentada por la defensa técnica. He concluido. Muchas gracias. Gracias. Doctor Contreras tiene el uso de la palabra para su réplica. Doctor, con su venia, en la lógica de la Fiscalía, se está cuestionando la posibilidad de que pueda existir una tutela de derechos con base al derecho vulnerado de motivación. Eso ya la jurisprudencia se ha decantado y su propio juzgado ya ha emitido disposiciones en ese sentido, resoluciones que ampara la posibilidad de que con base al derecho a la motivación se pueda sustentar una tutela de derecho, primero. Segundo, lo que dice el señor fiscal en esta audiencia no es lo que dice la disposición número 7 de 2024. Y ahí, ese es el problema mayor de lo que afirma el señor fiscal. Porque si hubiera leído la disposición número 7 de 2024, hubiera advertido que el señor fiscal supremo tiene como base otras cosas adicionales que son falsas, son incorrectas y no han sucedido. Entonces, la cuestión es, cuando el señor fiscal hace una referencia, se va a dejar sin amparo a la denunciante y exclama, ¿se va a dejar sin amparo? No, no, no. No se trata de que se deje sin amparo. Se trata que cuando la fiscalía expida una disposición, tiene que motivarla correctamente. No se trata de que no exista lo que afirma el señor fiscal en esta audiencia. Se trata de lo que el señor fiscal supremo motivó en la disposición número 124. Ahora lo que está haciendo el señor fiscal es hacer un recuento bilateral de todas las circunstancias. Está haciendo un análisis ex post, por eso que manifesté. Lo que afirma en este documento, que ha sido como consecuencia de incorporar el programa a la denunciante, es un tema irrelevante para esta situación, porque lo que se está queriendo y lo que se está cuestionando es lo que el fiscal supremo tuvo en consideración para expedir la disposición 7, no las consecuencias de la disposición 7. Ahora bien, tiene incidencia, tiene agravio, según lo que o no tiene incidencia, no tiene agravio, según lo que afirma el fiscal supremo. Obviamente que sí tiene incidencia, sí tiene agravio, porque el derecho a la motivación es un principio jurisdiccional y además porque la disposición se basa en hechos falsos. Bastaría leer el escrito que se ha presentado en donde, por ejemplo, se emite la disposición sobre la base de un correo electrónico de una persona que no ha trabajado. Porque ahí se afirma en ese correo electrónico que la denunciante sería ante la posibilidad de que corra riesgo su vida. Pero además hay otra cosa muy importante, doctor, y con eso finalizo. La única posibilidad que tenía el fiscal supremo para expedir esta disposición no es una serie de legislaciones, no es amontonar una serie de normas, sino es analizar en clave lo establecido en el artículo 29 y 31 de la resolución 1558 de 2008, que establece el reglamento para incorporar al programa de protección de testigo a una víctima
testigo. Es la única posibilidad. El artículo 29 no se ha analizado en ninguno de los hechos que se indican en la disposición. El artículo 30 tampoco. Entonces, ¿cómo se puede acreditar que aquí se ha establecido por parte de la Fiscalía que hay un peligro grave? En esta audiencia, se trata de que en esta audiencia diga, tengo esto, hay un peligro grave, o en la disposición. Yo no estoy pidiendo la tutela de lo que afirme el señor fiscal en esta audiencia. Yo estoy pidiendo la tutela de lo que tomó en consideración el fiscal supremo en esta disposición. Y es allí justamente donde el fiscal supremo nunca analiza los parámetros establecidos en el artículo 30. En esta audiencia se pueden decir muchas cosas. Lo que importa no es lo que se diga en esta audiencia en sí, sino analizar lo que se tuvo en consideración para emitir la disposición 7 de 2024. Ahora bien, y termino con esto. No se trata de repetir en varias oportunidades el nombre de mi patrocinado y la naturaleza del delito. No se trata de decir, básicamente, que lo que se está poniendo en riesgo es la integridad de la presunta agraviada. Se trata de resolver conforme a derecho, porque la Fiscalía es la defensora de la legalidad. Y la ilegalidad en este caso es porque hay una motivación que se basa en hechos falsos. Y eso es lo que nosotros consideramos que es el agravio. Y la medida de protección es que se disponga la nulidad de esta disposición y si fuera el caso se emita otra. Pero no se trata de agarrar y analizar esta situación de forma aislada. No es solamente un hecho. Son 5 parámetros establecidos y que hemos indicado en esta audiencia y que hemos solicitado. Y que solicitamos que más allá de lo que el señor fiscal afirme en esta audiencia, se analice en la disposición 7. La cuestión no es lo que diga el fiscal en esta audiencia, porque va a defender la disposición sobre la base de documentación que se ha efectuado con posterioridad. No, sobre la base, lo que se tiene que analizar es lo que dice la disposición, los fundamentos. Y si en la disposición 7 el señor fiscal analizó con clave lo establecido en la disposición 1558, con precisión, artículo 30, que donde establece que existe un peligro grave y establece los parámetros que tuvo que tomar en consideración el fiscal. No se trata de hacer cualquier tipo de motivación. No se trata de decir cualquier cosa con base a decir, si yo no hago esto, la pongo en una situación de vulnerabilidad a la víctima. Se trata de resolver conforme a lo establecido en la ley. Principio de legalidad procesal penal. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Zapata también tiene 5 minutos que ha utilizado la defensa. Gracias, señor magistrado. Parece que la defensa no entiende la disposición que está ampliamente fundamentada. Y conforme lo hemos escuchado, la defensa con qué facilidad y sin sustento alguno y medio que corrobora dice son hechos falsos lo señalado en la disposición. Entendemos su labor a la defensa técnica, pero hay que tener bastante tino, ¿no? Él es simplemente todo lo que él dice, eso debe ser. No es así. El Ministerio Público como defensor de la legalidad se ha tomado su tiempo, ha hecho una disposición conforme a derecho. Cumple con lo previsto en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución. Por lo tanto, no es de recibo lo señalado, que todo lo que se señala ahí son falsos y que no ha sucedido. No ha sucedido, bueno, eso se establecerá al haberse ya concluido la investigación preliminar y se emitirá el pronunciamiento correspondiente oportunamente. Asimismo, señor magistrado, debe quedar claro que la disposición materia de cuestionamiento por parte de la defensa técnica no dicta medidas de protección, sino que incorpora a la víctima al programa para brindar medidas de asistencia, conforme acá lo está señalado. Y no solamente ha mencionado la ley, dice que no basta mencionar la ley, la norma, sino que también hay hechos concretos. Por ejemplo, un CD con la grabación de la voz de la cuñada del imputado, quien es a su vez abogado. Los informes que se han mencionado, los informes protocolo de pericia. Esos son hechos concretos que corroboran y que amerita pues que la agraviada sea pues incorporada a este programa antes mencionado. Esto he concluido. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Por la fiscalía, ¿me pueden pasar por el correo la carpeta, por favor? Correcto, doctor. Ya, gracias. Se lo estamos enviando. Okay. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien cuestiona una disposición fiscal que incorpora
a la persona agraviada en la unidad de víctimas y testigos y solicita que se declare fundada, y los argumentos de la Fiscalía, quien solicita que se declare infundada dicha solicitud de tutela de derechos. Se debe pedir la resolución correspondiente y que se haya llegado a sus casillas electrónicas. Siendo las 12:15, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, muchas gracias.